Buenas noches, estudiantes. Eh, Vamos a resolver los ejercicios de la práctica previa al examen. Sí, bueno, el enunciado nos decía, dado un número n, colocar el dígito mayor en la diagonal secundaria. Entonces, para eso nosotros vamos a modularizar. Vamos a crear aquí una función, ¿sí? Una función que obtiene el mayor de un número n. Todavía ni siquiera está trabajando en matrices. Lo único que hace es pide por parámetro un número n. Esta es mi puerta de entrada. La n me van a mandar, ¿sí? Y con esa n, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos dígito a dígito mientras la n sea mayor que 0, n módulo 10. Saco el dígito y digo, este será candidato para ser mi mayor, y mi mayor lo estoy inicializando en 0, porque un dígito, el dígito mayor, el mínimo sería 0 en dígitos, ¿no? Entonces, hacemos eso dentro del while. Y para la siguiente vuelta siempre actualizamos la n. Si fuera 321, ahora simplemente es 32, con esa instrucción que tenemos abajo. Con ese 32 vuelve al while, intenta ingresar, entra nuevamente y saca el 2 como tal. Ese 2 dice es mayor al 1, sí, entonces mi nuevo mayor es este dígito. Entonces, básicamente eso es lo que hace, ¿sí? Y como es una función de tipo entero aquí, entonces yo devuelvo, ¿sí? Retorno el mayor que también es de tipo entero. Ahora, ya tenemos hecho cómo nos encuentra un mayor de los dígitos de un número. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente recorrer la diagonal secundaria. Para recorrer la diagonal secundaria vamos a recorrer a toda la matriz con dos fors, como siempre, la i que recorre a las filas, desde la fila 0 hasta la última fila y desde la columna J0 hasta la última columna. Pero como voy a hacer el recorrido de toda la matriz, tengo que ir preguntando si me encuentro en una diagonal secundaria. La diagonal secundaria es la suma de las posiciones I más J igual a fil menos 1. Si cumple con esto, entonces, ¿qué digo? Coloquemos el mayor. ¿Dónde está el mayor? Fíjense aquí, antes de entrar a recorrer a la matriz, estoy invocando a la función que hemos creado antes, a este mayor, ¿sí? Lo invoco y le digo, esta n que me está pasando por parámetro, yo le envío nuevamente a esta función que se llama mayor, ¿sí? Este mayor me va a devolver el dígito mayor, él se va a encargar de sacar cuál será el dígito mayor, me devuelve y yo lo guardo en m. Y cuando yo estoy recorriendo a toda la matriz con esto, ¿sí? Cuando me dice, sí, usted está en la diagonal secundaria, entonces, ¿qué hago? Mi mayor lo coloco dentro de la matriz, ¿no? De esa forma. Y no tendría que volver aquí con dos fors, ir mostrando y demás. Simplemente llamo a un método que ya existe, que muestra toda una matriz, que la tengo aquí, ¿no? Él muestra. ¿Qué hace este procedimiento? Agarra toda la matriz y lo muestra. Nada más. ¿Sí? Haciendo con cada fila un retorno de carro, un enter. Con esto es lo que hace. Termina la fila I, si la I vale 0, aquí afuera, entonces todo esto termina la fila I y entonces un enter, print ln, aquí está. Entonces solamente invocamos a ese para que nos muestre la matriz cómo está quedando. Eso es lo que tenemos, ¿no? Ahí. Luego, el otro ejercicio que teníamos era llenado, ¿sí? Tanto del 1 en la primera fila, del 2 en la última columna, y va a dar la vuelta, el 1, 2, 3, da vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, para nosotros, la primera parte, la primera fila que vamos a recorrer, ¿sí? Va a ser la fila 0. Entonces, yo aquí pongo la fila 0, pero las columnas se van a empezar a cambiar. Estoy recorriendo así, de esta forma, así recto, como línea. Entonces, aquí van a ver columnas. Las columnas las va a recorrer la J, desde la primera columna hasta la última columna, colocando ¿qué? El valor de 1. ¿Pero en dónde? ¿En qué fila? En la fila 0, en la fila 0, en todas sus columnas, digo, toda la fila 0.
Lo mismo pasa con el otro. Ahora voy a ir bajando con el 2 a la última columna. Entonces, si quiero acceder a la última columna, diré col menos 1. Y toda la fila así recto va a bajar, ¿sí? En este caso, el for. Ya no maneja filas, ahora va a manejar columnas. La última columna, pero ¿qué filas va a recorrer? Va a recorrer la fila 0, luego la fila 1, la fila 2, va a ir bajando verticalmente. Pero ¿en cuál columna se va a mover? En la última, colocando el 2. Ahora con esto, ¿dónde estamos? En la parte de abajo. Sí, la última fila, digo, pero ahora que me recorra todas sus columnas de la última fila, todo el largo, eso quiere decir, todo el largo, toda la parte horizontal, pero de abajo. ¿Y quién va a recorrer las columnas, columnas, columnas? J, porque ese es el que va a ir cambiando. Fila última, columna 0. Fila última, columna 1. Fila última, columna 2. Fila, y las columnas van a mover el valor de J, colocando el valor de 3. Pero yo ya no voy a pisar al anterior que he puesto el 2 hasta la última fila. Yo ya voy a decir hasta col menos 1. Uno antes voy a ir. En estas dos últimas, yo ya no puedo estar borrando lo que he hecho antes. Por eso digo aquí, ya no hasta la última columna, que vaya hasta una antes. Ya no hasta la última fila, que vaya hasta uno antes. ¿Esta cuál va a ser? La 4, la que está vertical al lado derecho. Para obtener la columna 0, simplemente voy a poner 0 nada más. Se va a ir moviendo fila a fila, 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 va bajando. Fila 1, fila 2, fila 3, hasta los dos extremos, si se dan cuenta aquí, no los tengo que contar. Ni la 0 ni la última. Entonces digo, no empieza de 0, empieza de 1. No va hasta el último, va hasta uno antes. ¿No? Y en la matriz, ¿quién? En la fila I, pero toda la columna 0 voy a ir colocando el 4. Eso es lo que hacemos. Ahora digo, la matriz es la siguiente. Le puedo aumentar de 1, de 2, de 3 y de 4. Ahí. ¿No? Y luego llamo nuevamente al método muestra y vemos qué es lo que me sale. Hagamos correr. Voy a ir al main también. Sí, en el main, ¿qué es lo que hago? Lo primero, crear mi objeto. Mi objeto, estoy creando OBJ de tipo matriz. Reservo memoria con new y le digo 4. Yo aquí todavía no estoy utilizando la clase leer porque eso ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿sí? Y a partir de eso, llamamos al método llena y muestra, ¿no? Y luego ya voy a llamar, introduzco un número para colocar su dígito mayor. Entonces voy a pedir eso por teclado, lo guardo en la variable m y eso voy a llamar a mi procedimiento MDS, que se llama el mayor de la diagonal secundaria, que sería este, ¿no? Este es el mayor de la diagonal secundaria. ¿Qué es lo que hace? Recorre la diagonal secundaria y va colocando el mayor que ha encontrado ya por la llamada aquí. Lo encuentra el mayor y lo coloca, ¿no? Y luego también voy a llamar al llenado 1, 2, 3, 4. Entonces hacemos correr, sí, y ahí está. Introduzca los datos. Bueno, estos son los datos de la matriz como tal, ¿no? El 1, 2, 3 está llenando. Introduzco un número para colocar su dígito mayor. Dice. A ver, voy a colocar el 254. El dígito mayor ahí me tendría que salir el 5, ¿no? Que eso es lo que hace el método mayor. Estos son los datos de la matriz y el valor de 5 se está poniendo en cada uno de la diagonal secundaria. Ahora, estos son los datos, la matriz es la siguiente del 1, 2, 3, 4. 1, eso les decía, ¿no? Toda la fila 0 y aquí cambian las columnas. Columna 0, columna 1, columna 2 por las J. Y este for ya recorre a toda la última columna, pero ya no a la fila 0, entonces empezaba desde 1. ¿No? Y recorre toda esa columna 0, la columna última, perdón, no columna 0, columna última, que sería col menos 1, y le va colocando el 2. Luego viene aquí, ya no empieza ya no hace el recorrido de toda la fila última, sino desde la fila 0, ¿sí?
desde la última fila, que sería fil menos 1, por eso aquí pongo toda la fila 1 y que me mueva todos, pero ya no hasta el final, hasta una columna antes, ya no hasta esta columna, hasta una antes. Y con el 4, como les decía, yo ya no voy a tomar el de arriba, ya no voy a tomar el de abajo. Entonces delimito tanto el de arriba como el de abajo. Entonces yo ya no digo desde 0, ahora digo desde 1. Ya no digo hasta fil, yo digo hasta fil menos 1. Ya no recorro hasta el último, solo los centros. De esa forma. ¿Sí? Espero se haya entendido. Veamos esto del vector para terminar. ¿Sí? Vamos a ver la clase vector. Me decía los dígitos, en este caso los elementos del centro. Entonces voy a tener esto los centros, voy a crear un void, ¿sí? Y voy a decir que si el tamaño de la matriz, perdón, del vector es par, entonces yo digo, digamos, va a tener 6 posiciones. Entonces va a tener 2 centros. Me preparo posición 1 y posición 2. Las declaro aquí arriba y digo, al tamaño, la n en un vector tiene el tamaño, ¿sí? Si fuera de 6, quiere decir que tiene n, tiene 6 casillas. El vector tiene 6 casillas. Si fuera de 7, tiene 7 casillas. Entonces, como yo tengo en n el tamaño, puedo dividir entre 2 para obtener su centro. Pero como es par, voy a tener que obtener otra posición más, la posición 2, que sería la mitad, pero me voy a ir a la izquierda con menos 1, el de al ladito. Ese voy a tomar, el elemento de al lado, por eso le estoy restando menos 1. Lo que quiero que entiendan aquí que P1 y la posición 2, ¿sí? Son posiciones, índices del vector. No estoy hallando los elementos como tal. Aquí estoy trabajando todo con los índices. Por la n, ¿sí? Si mi vector es de 5, mis posiciones van hasta 4. Entonces, estoy obteniendo las posiciones, los índices, no así los elementos, las posiciones. Cuando yo ya tengo las posiciones, ya es fácil acceder al elemento. Los datos del centro del vector son la posición 2, que está más a la izquierda, y la posición 1, que está más a la derecha, que es la del centro realmente, ¿no? Ahora, si me dicen, no, el tamaño de su vector no es par, es impar, digamos, es 5, es un impar, entonces solamente tiene un centro, el del medio, cabalito. Entonces yo simplemente voy a decir el tamaño del vector dividido entre 2, ¿no? Y eso me lo va a dar una parte entera. Si es 5, me va a dar 2. Entonces, el tercer elemento, el 0, el 1, el 2, el tercero me va a dar como tal. Lo guardo esa posición 2 y digo, el dato del centro del vector es, solamente ya es una. Si es par, ya van a ser 2. Lo vamos a hacer correr. Aquí, como siempre, aquí abajo, creo el objeto, ¿sí? Voy a declarar el objeto de tipo vector, ¿sí? Llamo a llena, muestra, que lo hago automático, ¿sí? Y luego llamo a centros. Veamos. Aquí le estoy diciendo un vector, en este caso impar, ¿no? 7 le estoy dando. Entonces hacemos correr y voy a decir mi vector se llena automáticamente con el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El dato del centro, como es una posición impar, o en este caso es un tamaño impar 7, solamente va a tener un centro, que sería este 5 de aquí al centro. 3 a los costados, 3 a los costados y el del centro es que está mostrando. Ahora, si yo le diera un vector de repente de 8 posiciones, ¿no? Entonces yo voy a decir ahí. Aquí, fíjense, yo tengo desde el 2 hasta el 9, el centro, el 4 y el 5 y el 6. El 5 y el 6 son estos. 3 al costado, 3 al costado. El 5 y el 6 ya, como es par, va a encontrar dos posiciones. P1, en este caso, es el 6 que ha hallado primeramente. Ha dividido el 8 entre 2, la posición 4. Pero ahora, esta es la posición 4, yo quiero el de al lado más, n menos 1. Estoy aquí restando. N dividido entre 2 menos 1 para obtener a este 5 ahora. Y lo pongo el 5 primero, ¿no? Por eso aquí está posición 2 y posición 1. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes.
Por favor, no se olviden de estudiar y repasen, vuelvan a hacerlo. Escribiendo es como uno tiene que estudiar. Muchas gracias.